Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 90 de la Constitución Española de 1978 orientado para opositores. Un artículo 90 que trata sobre la tramitación de los proyectos de ley. Y dice así el artículo 90.1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su presidente dará inmediata cuenta del mismo al presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste. Así que hemos visto en el artículo 88 que los proyectos de ley se someten inmediatamente al Congreso de los Diputados. Pues bien, ya sea este proyecto de ley ordinaria u orgánica, y esté aprobado por el Congreso, como hemos visto ya en el artículo 88, su presidente, es decir, el presidente del Congreso, dará inmediata cuenta del mismo al presidente del Senado, es decir, le emite una especie de informe, un comunicado de que el proyecto de ley ordinaria o orgánica ha sido aprobado y se lo dice al presidente del Senado. Así que, presidente dará inmediata cuenta del mismo al presidente del Senado, el cual lo somete a deliberación. Es decir, es un traspaso de la tramitación del Congreso de los Diputados hacia el Senado de presidente a presidente. Es decir, el presidente del Congreso se lo dice al presidente del Senado y se hace un traspaso de la tramitación de Congreso a Senado, una vez que ha sido aprobado por el Congreso. Bien, 92. Una vez en el Senado ya. El Senado, en el plazo de 2 meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. Vamos a ir poco a poco en este artículo que puede ser lioso. Bien, el Senado tiene un plazo, que son 2 meses, ¿vale? A partir del día de la recepción del texto. Es decir, si recibe el texto el Senado el 21 de octubre, el 21 de diciembre es el fin del plazo. A partir del día de la recepción. Puede el Senado, mediante mensaje motivado, es decir, poniendo argumentos a su decisión, hacer 2 cosas. La primera y más radical, oponer su veto. La segunda y más suave, introducir enmiendas. ¿Qué es oponer su veto? Establecer su desacuerdo total con la ley. Es decir, bloquear la ley, paralizar la ley, con el objetivo de que no se apruebe. Ese es vetar, o poner un veto. E introducir enmiendas es proponer una serie de correcciones a la ley, una serie de cambios y modificaciones para que sean tenidos en cuenta en un futuro y en un futuro más lejano poder aprobar la ley con esas enmiendas introducidas. Así que el veto es la prohibición total, la obstaculización máxima, y las enmiendas es esa propuesta de modificación de ley. Pues bien, 2 meses para, mediante mensaje motivado, es decir, argumentándolo, oponer veto o introducir enmiendas. El veto, dice la Constitución, deberá ser aprobado por mayoría absoluta. Así que vamos a subrayar del mismo color que el veto la mayoría absoluta. Hacemos lo que es la mayoría absoluta. Bien, sigue así el artículo 92. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple una vez transcurridos 2 meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolos o no por mayoría simple. No podrá ser sometido al Rey para sanción, es decir, para que el Rey firme esa ley oficialmente. Ya veremos la sanción más adelante, en concreto. Pero ese trámite final, que es la sanción por el Rey, no podrá producirse, así que vamos a empezar a subrayar, no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que hay varios requisitos. Una vez que ya el Senado ha tramitado y ha opuesto su veto o ha introducido enmiendas, según lo que haya decidido, en el caso de veto, el Congreso tiene que ratificarlo por mayoría absoluta. Es decir, si ha habido un veto por parte del Senado, que es por mayoría absoluta, como hemos visto en la frase anterior, vuelve al Congreso la tramitación y el Congreso tiene que ratificar ese veto, es decir, confirmar, estar de acuerdo con el Senado, también por mayoría absoluta.
¿vale? O la Constitución establece una condición más suave en el caso de que transcurran 2 meses desde la interposición de ese veto, ¿vale? Transcurridos 2 meses desde la interposición del mismo, ya no hace falta una mayoría absoluta para que el Congreso ratifique ese veto, sino una mayoría simple. ¿Para qué es esto? Pues para agilizar la tramitación y que no se estanque la aprobación o no aprobación de esa ley, sino van a estar ahí hasta siempre, porque una mayoría absoluta es mucho más difícil de conseguir que una mayoría simple. Y también en tercer caso, en el caso de que el Senado haya introducido enmiendas, el Congreso las acepta o no, es decir, las ratifica o no por mayoría simple, independientemente de los 2 meses o que haya pasado más, independientemente de que estemos antes de esos 2 meses o después de esos 2 meses, por mayoría simple. Después repasaremos en el resumen final este apartado para que quede claro, y si no lo habéis entendido, echar para atrás y volver a verlo. Pero de todas formas vamos a continuar. Sabemos que este apartado puede ser algo lioso y por eso después lo repetiré. Bien, 93. El plazo de 2 meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. Este apartado más sencillo y dice que el plazo de los 2 meses que hemos visto en el 90.2, en donde dice el Senado en el plazo de 2 meses a partir del día de la recepción, ese plazo de 2 meses podrá ser reducido a 20 días naturales. Es decir, en vez de transcurrir 2 meses, transcurrir 20 días naturales. En el ejemplo que hemos puesto antes, se recibe el texto el 21 de octubre, pues sobre el 10-11 de noviembre acabaría el plazo. ¿Pero en qué caso se reduce este plazo? En los proyectos declarados urgentes. ¿Por quién? Por 2 sujetos. Bien sea el Gobierno o bien sea el Congreso de los Diputados. El Senado en este caso no interviene. Como podemos comprobar, el Congreso suele tener unas mayores atribuciones que el Senado y un mayor poder. Por eso muchas veces en la opinión pública se dice que el Senado sobra y que no sirve para nada, porque lo puede hacer todo el Congreso. Pero eso son opiniones. Así que bueno, vamos a recopilar todo lo que hemos visto en el artículo 90 para dar el broche final. Una vez, dice el 91, aprobado el proyecto de ley, ya sea ordinaria o orgánica, por el Congreso, la tramitación pasa al Senado desde el presidente del Congreso al presidente del Senado. Es decir, ambos presidentes se hablan, dan cuenta y los traspasan al Senado. Bien, ya estamos en el Senado, en el 90.2, y tiene el Senado 2 meses desde que reciba el texto para oponer su veto o introducir enmiendas. En caso de veto, el veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. En el caso de las enmiendas, como no pone nada, suponemos que debe ser aprobado por mayoría simple. Bien, esto era en el Senado, volvemos al Congreso. El proyecto no podrá ser sometido al rey para sanción, es decir, no podrá culminarse sin que el Congreso ratifique ese veto que ha introducido el Senado por mayoría absoluta. O por mayoría simple si han pasado 2 meses desde la interposición del veto. Es un nuevo plazo de 2 meses, no es el mismo que el de antes, ¿vale? Que quede clara esa diferencia. Si no han pasado 2 meses en el veto, mayoría absoluta. Si han pasado 2 meses en caso de veto, mayoría simple. Y en el caso de que el Senado haya introducido enmiendas, el Congreso las acepta o no por mayoría simple, ¿vale? Y en el 93, el plazo de 2 meses que dispone el Senado para vetar o enmendar, es decir, el plazo de 2 meses primero, el del 90.2, renglón número 1, ¿vale? Puede ser reducido por 20 días naturales, es decir, de 2 meses pasas a ser 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes ¿por quién? Por el Gobierno o por el Congreso, no por el Senado. Así que sin más quedaría analizado este artículo 90. Yo os recomiendo que hagáis un esquema con flechas para ver los casos que hay en este apartado y quede muy claro
con los plazos, las mayorías absolutas, las mayorías simples, quién puede declarar los proyectos urgentes y etcétera. Todo es muy preguntable y de aquí pueden salir muchas preguntas tipo test. Así que sin más, nos vemos nosotros en el próximo vídeo, que será el del artículo 91. Un saludo.